Él dio un mensaje un poco diferente a todos los mensajes que había dado hasta ahora, y su mensaje fue contradictorio porque comenzó pidiendo unión y después terminó criticando a la oposición. Pienso que si en este momento queremos unión de verdad, la primera cosa que hay que hacer es dejar las críticas para cuando ya todo se haya terminado, cuando no haya más dictadura y cuando de verdad tengamos tiempo para las críticas y las autocríticas. Va a haber tiempo para todo porque en una sociedad democrática es necesario que existan más oponentes al partido que gobierna para podernos criticar. En este momento no es necesario la crítica y menos mensajes contradictorios, pidiendo unión y después criticando a la oposición. Ahora lo más importante es que nuestro pueblo obtenga la democracia, la libertad, un cambio de sistema, que exista una libertad de expresión, una mejora en el sistema médico-sanitario y sobre todo un cambio de sistema. Para eso necesitamos en este momento todos los opositores estar unidos, necesitamos unión y que cuando el pueblo vaya a salir a las calles sepa que todo el pueblo, desde Santiago hasta Pinar del Río, en la Isla de la Juventud, salgan todos juntos, unidos a las calles, salir a las calles pacíficamente para pedir un cambio de sistema, no para pedir comida ni para pedir una mejora de nada. Lo que necesitamos es un cambio de sistema urgente. Para esto es necesario unión entre todos los opositores adentro y fuera del país. No nos va a ayudar para nada recibir mensajes contradictorios de personas que se encuentran adentro, donde piden unión pero después terminan criticando la oposición. Cada uno de nosotros tiene una vida privada, de lo mismo los que están afuera que los que están adentro. Cada uno de nosotros tiene derecho a vivir su vida privada y a expresarse en las redes sociales como mejor le parezca. Quien quiere expresar su femininidad lo expresa, su masculinidad, y cualquiera puede expresar cualquier cosa. El hecho de que uno esté abogando por la causa de la libertad de los presos políticos, de la libertad de los cubanos en general y el cambio de sistema en Cuba, no significa que uno se deba abolir personalmente o privadamente o lo que sea. Nosotros estamos luchando por eso mismo, por la libertad de expresión, la libertad individual de cada uno de nosotros, y es necesario que eso continúe a ser así. Así que por favor no demos más mensajes contradictorios en las redes sociales. Si queremos unión de verdad, tenemos que estar todos unidos. Este no es el momento de las críticas. Ya tendremos tiempo para criticarnos. Cuando nuestra sociedad sea una sociedad regular o normal, entonces tendremos tiempo para criticarnos y autocriticarnos. Ahora lo que necesitamos es un cambio de sistema y que el pueblo cubano pierda el miedo a salir a las calles todos unidos. Salir a las calles pacíficamente, no a virar las patrullas, no a romper las vidrieras, todos juntos, codo con codo, a reclamar nuestros derechos y a pedir un cambio de sistema. No a pedir comida, no a pedir medicina, cambio de sistema, es lo único que nos va a ayudar. Viva Cuba libre, caballero. Curarse. Pues internet está del carajo. Ciudad de Holguín, Cuba. Hoy es jueves 29 de junio del año 2023. Hoy es el día número 44 de esta protesta anticomunista, en la que Anairis Miranda Leiva, quien porta el cartel que dice abajo la dictadura comunista, Adairis Miranda Leiva vistiendo el pullover Dios con Cuba, y quien les habla, Fidel Manuel Batista Leiva, firmando. Estamos exigiendo, llevamos 44 días exigiendo el derecho a la vivienda para nuestra familia Miranda Leiva, haciendo un SOS por nuestra familia Miranda Leiva, a causa de que llevamos 2 años y 9 meses desplazados sin hogar
por causa del terrorismo de Estado y la persecución política de la dictadura comunista y sus malditos esbirros de la seguridad del Estado, seguimos denunciando al grupo empresarial, a Cuba, por ser un conglomerado de empresas corrupto, terrorista y represor al servicio del régimen comunista y ser su testaferro económico. Y por supuesto seguimos exigiendo la libertad para todos nuestros hermanos, los presos políticos, porque son inocentes. En el día de hoy son casi las 5 de la tarde, estamos haciendo esta actualización a esta hora por dos motivos fundamentales. De hecho, ahora al empezar esta directa sufrimos otro corte de internet. La censura y los cortes de internet nos están golpeando mucho. Esto forma parte del terrorismo de Estado y la persecución política, en este caso perpetrado por ETEXA, el monopolio estatal comunista de las telecomunicaciones en Cuba. Como decía, estamos haciendo esta actualización casi a las 5 de la tarde de hoy, en el día 44 de protesta, porque ETEXA nos está golpeando mucho con la censura y los cortes de internet, y también Anaíri y Adairi han estado enfermas. La migraña, tienen el estómago chivado también, tienen trastornos gastroestomacales, y entonces aquí no hay ni medicina. Aquí todo el que ha vivido en Cuba, saludos, Welsi, hermana, que Dios te bendiga. ¿Saben que Cuba es una dictadura? Sí, y que no hay medicina. De hecho, aquí uno o se muere o se cura solo, porque aquí no hay medicina. Por ejemplo, para la migraña, el dolor de cabeza, un blister de paracetamol está en 150 pesos. Y por así poner ejemplo, y no hay. Pero bueno, a pesar de estos pesares, a pesar del malestar físico y de las enfermedades que uno pueda tener, más allá de eso, esta protesta se mantiene y se mantendrá, si Dios quiere, a pesar del asedio y el hostigamiento. Este albergue estatal comunista de Acuba, ubicado en la calle Cristino Naranjo, entre 4 y 6, reparto Ciudad Jardín, en el día de hoy se ha mantenido, como todos los días, asediado, vigilado y hostigado por las fuerzas represivas de la dictadura militar cubana. En este caso, en el día de hoy, se mantienen merodeando muy despacio, vigilando las patrullas 478 y 483. También ahora en la tarde ha dejado verse nuevamente el teniente coronel Alejandro, este esbirro, el jefe de órgano de enfrentamiento G2, Seguridad del Estado, aquí en la provincia de Holguín. Hoy anda en otro Lada rojo, pero este carro en mejor condiciones y con chapa M, chapa Minin, de la delegación de aquí del Minin de Holguín. Queremos denunciar de que se mantiene también, aparte de la